Hola nuevamente. Estamos platicando muy a gusto con el doctor Alberto Beuchot. Y en este momento vamos a hablar de un tema que nos quedamos pendientes en la cápsula pasada, que es el dominio de los 9 campos de las 3 triadas de la empresa. Perfecto. ¿Te entendí? Sí, señor. Aplausos a mí. Sí, señor. Sí, señor. A ver, Por esto fue una platícame. parte del libro que estoy escribiendo, Sí, que sí. te comentaba. ¿Cuándo sale tu libro, por cierto? Pues mira, el proceso de gestación va a llevar todo este año. Porque el proceso de gestación estoy trabajando al mismo tiempo con el editor. Sí. Entonces es un proceso a la limón Ok. y va a ser fragmentario, tipo aforismos así de Nietzsche. Ok. Y me dijiste que rayuelesco también, ¿no? Rayuelesco, puedes entrar por diferentes lugares a este libro, cada párrafo debe ser autocontenido, pero va a ser muy interesante el experimento. Y parte de lo que estamos hablando aquí es lo que va a estar mucho más explicitado en este libro, que precisamente se va a llamar Dominios de Congruencia en el Coaching Personal y Organización. Pues los vamos a esperar con mucha emoción. Pero platícanos entonces de este dominio. Sí, así como te platicaba que está el dominio de la persona, Uh-huh. con sus tríadas y sus campos, en la organización hay un dominio que es equivalente, paralelo y complementario. Las 3 tríadas de este dominio organizacional se compone la primera de ellas del organigrama de la organización, eh, los indicadores de desempeño y los procesos de negocio o los procesos de producción. Y hago paréntesis, este es el que equivaldría en el dominio personal al ser, hacer y tener. Así es, exactamente. Que es, digamos, es la parte más pues, medible. Y todo proceso de coaching debe también conocer que la organización tiene esto. Y que generalmente los problemas que se van a manifestar en la organización van a hacer su aparición en esta tarea. Aunque generalmente la causa no está ahí. No, pero ahí se manifiesta. Ahí se van a manifestar, o al menos así lo va a decir el cliente. Sí. Mis procesos no están funcionando, los indicadores no se están logrando, ¿sí? El organigrama está No mal funciona. planteado. Okay. Después tenemos la otra tríada, que tiene que ver con algo más intangible. Tiene que ver con la cultura organizacional, tiene que ver con el clima laboral y tiene que ver con los estilos de liderazgo del grupo directivo. Que ya quienes nos ven estarán haciendo la liga también en el dominio personal. Así es. Con el cuerpo, lenguaje y emociones. Porque el clima está directamente ligado con las emociones, así es, etcétera. Generalmente la causa está ahí. La causa raíz empieza a estar ahí. Y esto se pone de manifiesto con el diagnóstico que hicimos. ¿Te acuerdas que platicamos en alguna otra cápsula? Sí. Este diagnóstico apunta más que nada a esa tríada. Sí. ¿Sí? Y luego está la otra tríada, que es equivalente al pasado, presente y futuro del individuo, que es el historial de la organización. ¿Quién la fundó? ¿Cómo surgió? ¿A qué intereses sirvió? Por ejemplo, pues Hugo Boss era el sastre de Hitler, entonces, si no estamos conscientes de que eso sirvió así, pues hay ciertos atavismos que se van transmitiendo en las organizaciones, todo o sea, el quién la fundó, qué propósito tuvo, etc. Luego ¿De está dónde el vengo? futuro, ¿de dónde vengo? Luego está el futuro, que es la visión. ¿Sí? La visión en serio, no la visión generada por un corporativo que es sí. otras partes del mundo y nadie ser el líder, etcétera, etcétera. No. Nos damos cuenta que los grupos directivos en las organizaciones como tal no tienen una visión de ese grupo en particular. Entonces hay que empezar por ahí. Y luego está el presente, que es la misión. O sea, ¿qué hago? Pues, ¿no? En este presente. Sí, ¿a qué me dedico? Y en el diagnóstico, esto se pone de manifiesto en el ejercicio de la visión sistémica. Entonces, esto es muy interesante, porque nos damos cuenta que entonces, en un iceberg, la causa raíz está en las 2 segundas triadas y no en la primera. Entonces, cuando tú comparas los dos dominios, o cuando tú los superpones, te das cuenta que son equivalentes. Es una persona que tiene un liderazgo coercitivo, que es golpeador, que tiene un clima laboral muy gacho, pues resulta que no tiene un alto nivel de congruencia en su propio dominio personal. Y ya hablamos en otra cápsula de lo importante que es la congruencia. Por supuesto. También en las organizaciones lo que se busca es lograr una mayor congruencia.
Recibí un comentario de un cliente con el que trabajamos en el 2010 y 2011, allá en Ciudad Juárez, que me decía, parte de lo que logramos ahorita en la expansión de la planta en el 2017 es este esfuerzo que sembraste que nos llevó, me dijo así, a pasar de la desconfianza a la confianza, del miedo a la valentía y de la desunión a la unión. O sea, si esto no se llama mayor nivel de congruencia, pues no sé cómo se puede llamar. Es decir, las organizaciones que operan con indicadores muy exitosos, que tienen un clima laboral de primera y que tienen liderazgos centrados en las personas, es porque los individuos que las componen han logrado un alto nivel de congruencia entre ellos. Por eso no es posible separar los procesos de coaching organizacional, grupal, de los procesos de coaching individual. Y todo proceso de intervención, yo los llamo procesos de intervención, necesitan combinar los dos. Porque en las sesiones individuales te haces cargo de lograr un mayor nivel de congruencia en el dominio personal del individuo. Y en las sesiones grupales te haces cargo de lograr un mayor nivel de congruencia en el dominio organizacional. Entonces, en ese sentido hay un empate. ¿Sí? Y el coaching es ideal para lograr esto. Oye, tú dices que ahí emergen los problemas. Ahí emergen las manifestaciones, por lo menos de los problemas, los síntomas. Sí. ¿Con qué medicinas trata Alberto Beuchat estas manifestaciones? Me gustaría que nos compartieras algún par de técnicas que utilizas. Sí. Bueno, técnicas hay muchas. Y por técnicas hay algunas que están en el mercado. Por ejemplo, el Coaching Game, que tú lo conoces. Está el Enneagrama. Está la técnica de proyección en una caja de arena. Yo fundamentalmente utilizo dos que te quiero comentar, que a mí me gustan mucho, como tú sabes y ya lo mencionaste. Yo soy artista plástico. Entonces, en algunas ocasiones, cuando el cliente tiene un ego muy grande, que le cuesta trabajo conectar con sus emociones y que utiliza un discurso justificador y muy denso intelectualmente, me doy cuenta que por ahí no puedo entrar. Así que necesito entrar o por la parte de las emociones o por la parte del cuerpo. Cuando utilizo entrar por la parte de las emociones, lo suelo rodear de algunas hojas de rotafolio y les proporciono plumones y crayolas y Prismacolor y demás, ¿no? Porque no hay que decir marcas, pero bueno. Es genérico. Es genérico. O ya se volvió genérico. Y lo dejo una hora. Y le pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que te trae aquí? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que tú quisieras que en esta sesión cambiara o fuera diferente? O mejorara o se potencializara. ¿Sí? Es decir, no le digo cuál es el quiebre, no utilizo ninguna jerga, ¿no? Y me dice, no, pues es que no sé cómo. Y digo, bueno, pues tienes aquí estos colores, esta plastilina, y así, y dale. Y lo que descubro es asombroso. Llego al cabo de una hora y el cliente, pues, o llenó todas las hojas, o se centró en una, pero se metió dentro de sí mismo. Y de alguna manera, lo primero que descubre es que me dice, oye, pues yo no sabía pintar, pero me doy cuenta que qué tal. Y luego le pido que me explique qué fue lo que hizo. ¿Qué representa lo que dibujó o lo que modeló? Es decir, por ejemplo, estas rayas quebradas, ¿qué representan para ti? Me dice, por ejemplo, cosas como esta. Me dice, pues estas rayas quebradas representan un momento de angustia por el que estoy pasando. Y estos picos, ¿qué representan? Y estos valles, ¿qué representan? Y por qué el color negro? ¿Y por qué este color rojo? ¿Y por qué? Y va descubriendo y diciendo, y va verbalizando la problemática particular por la que está pasando, cosa que antes no era capaz de hacer. Es decir, esta técnica funciona como un filtro entre el coach y el cliente que le permite a ambos poder ser más eficaces al entrar. Cuando el cliente no es capaz de verbalizar qué fue lo que hizo, entonces yo le ofrezco una interpretación. Le digo, oye, ¿y te parece que esta línea quebrada tiene que ver con angustias y cuestiones negativas en tu vida? Y ya me dirás si sí o si no. Si Yo lanzas al anzuelo. Yo lanzo al anzuelo. ¿Sí? Ahí es el asunto un poco de mi directividad y el asunto de la no directividad. Yo creo que hay un momento en todo proceso de coaching en que el coach, sin plantear soluciones personales de él y proyectarlas al cliente, puede ofrecer, y es válido, interpretaciones que al cliente le hagan o no le hagan sentido. Que tendremos oportunidad de platicar profundamente de esto.
Y luego suelo también utilizar otra técnica, que esta es más corporal, que lo hago situarse dentro de la sala, dentro del espacio que estamos trabajando, y que le digo que se ponga él en ese espacio de la sala donde él se sienta cómodo y en una postura corporal en donde se sienta cómodo. Entonces él encuentra y siente, es un asunto de sentir corporalmente, no de ninguna emoción. Es decir, busca un lugar en la sala donde pues, te sientas a gusto, que no tenga ni frío, ni calor, ni que te duele el brazo izquierdo, ni el brazo derecho, ni nada. Si miras para la ventana, si miras para afuera, si miras para adentro, siéntate, párate, acuéstate. O sea, Fíjate, te voy a interrumpir ahí porque me hiciste acordarme de un pasaje de algún libro de Carlos Castaneda, tal vez eran las enseñanzas de Don Juan, donde la tarea que le da Don Juan es encontrar en este atrio, o era un patio, ya no me acuerdo, el lugar donde se sintiera más a gusto. Y ahí estaba Carlos Castaneda, ya se ponía en un lugar, ya se paraba, ya se sentaba, hasta que se cansó y se quedó dormido. Y creyendo que había fracasado, al otro día Don Juan le dice, bravo, lo encontraste. ¿Dónde se durmió? Claro. Los perros hacen esto. Los perros entran a un lugar, a una casa o a un espacio de una casa o en la misma calle y se dan 2 o 3 vueltas alrededor de un lugar y se tiran en el lugar menos indicado para nosotros los mortales humanos. Es como si el perro está tirado a la mitad de la carretera y está puesto, ¿no? Pues es que ese era su lugar donde se sintió a gusto. Me encontré con un cliente que se tiró en el piso y se puso en posición fetal. Y me dijo, sí, estoy cómodo. Y le dije, bueno, ¿y esto qué te dice? Me dice, me estoy acordando que mi madre perdió un hijo entre mi hermana y yo. Y le digo, ¿y esto qué te produce? Me produce una profunda tristeza, pero bien. Entonces eso me permite también, le permite al cliente entrar, pues, ¿no? Que por otro lado una serie de preguntas, pues no lo hace. O sea, son diferentes técnicas y hay muchas otras, sí, sí. Pues, que no son mías, ¿eh? Sí, sí. Eso que lo mencionas, pues te has traído de Carlos Castaneda y el asunto de que lo pones a dibujar, pues tampoco es mío. Pero el coach debe tener una serie de herramientas, o por lo menos yo, que no soy purista, que soy ecléctico, y estoy muy orgulloso de ser ecléctico, ¿sí? No te preocupes, champurrado, aquí no condenamos a nadie, somos integrativos. Aquí te lo que decimos. Ajá. Y en ese caso me permite entrar con personas que son intelectualmente muy duras y muy racionales y que no han explorado sus otros dominios. Y entonces me permite entrar, y una vez entrando, pues ya puedes entonces practicar la técnica, la pregunta, que es fundamental en todo el proceso de coaching. El coach es un preguntón profesional. Antes de entrar a las preguntas, ¿alguna vez te ha salido mal? Esto, de ponerles a hacer lo que no es su dominio de preferencia. ¿Qué es que te salga mal? Lo que sea que tú consideres que no es bien. No. O sea, si el cliente pronto se pone a llorar, está bien, pero que haya entrado, digamos, en una crisis, incluso cuando entra en una crisis, hay otras técnicas que son de respiración, decir, mira, mírame, estoy contigo, mírame, no me quites la mirada, respira profundo 10 veces, no me bajes la mirada, respírame, si tienes que sacar algo inmediato, sácalo, no hagas ruido, nomás deja salir la sensación, el cliente se recupera, pero de que haya tenido muertes oídos, no. Okay. A ese grado no. No. Yo creo que el coach debe estar dispuesto a ese asunto, sobre todo que si es un coach centrado en lograr una congruencia en las esferas que hemos platicado. Claro. ¿Sí? Y esto, por supuesto, no se le vende al coach empresarial de entrada, pero en las sesiones individuales suele pasar. Pero es bueno que lo menciones porque quienes nos estén viendo tienen que entender que esto es algo que puede pasar. Sí, claro. Sí. Pero si no, el coaching, ¿qué es? Si yo lo entiendo como llevar a un ser a desarrollar el máximo potencial, alcanzando el mayor nivel de congruencia que es capaz, pues necesariamente es esto. No es un día de verano en el Prado. Tú me comentabas si de pronto con el cliente no hay esta visitación a emocionalidades, entre comillas, complicadas como la tristeza, el enojo, la ira o el miedo, las cuestiones de esas. Yo te diría que no, por una razón sencilla. Generalmente, la emoción primaria que experimentamos los seres humanos, si cuando venimos al mundo, es la emocionalidad de la tristeza producto de una pérdida. De una pérdida fundamentalmente del vientre materno.
de la seguridad y la zona de confort estando adentro del vientre materno, donde pues prácticamente se nos da todo, no tenemos que hacer nada, y de pronto somos literalmente arrojados o sacados, si es por cesárea, ¿no? A un ambiente total y absolutamente desconocido. Y esta sensación de pérdida provoca tristeza en el ser humano. Pero la tristeza es una emocionalidad que no ayuda a conseguir los sustentos y los nutrientes del mundo externo. Es decir, una persona que vive desde la tristeza es una persona que se mete mucho dentro de sí misma, que adopta una posición corporal de indefensión y que no suele manifestar su deseo de satisfactores hacia afuera. Entonces, esta emocionalidad primaria se disfraza de otras tres. En un triángulo yo colocaría la tristeza en el centro y en cada uno de los vértices del triángulo la emocionalidad del miedo, de la ira y del odio. ¿Sí? Lo que yo llamo el triángulo del mío. ¿No? Entonces hay una combinación en los tres vértices de miedo y odio que da un tipo de estilo de liderazgo, de odio con ira y de ira con miedo. Pues, ¿no? Los combativos, los retraídos y los camaleónicos. Perdón, Alberto, ¿cuál es la diferencia entre el odio y la ira? Yo entendería que es el mismo sentimiento potenciado. No, es decir, no es una gradación de la misma ira como la molestia y el enojo. No. O sea, la ira es una manifestación de rabia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el odio es el deseo de animadversión. Eso te decía, es una animadversión. Es una animadversión. Sí, creo que me contesté el tiempo de decir. Yo creo que sí, pero bueno, es que luego las palabras... Sí. Sí, no es lo mismo. Y entonces, cuando una persona está en esta combinación, que lo tenemos todos, miedo, ira, odio, de cualquiera de estas tres, aunque la persona diga que yo no odio, no es necesariamente que digas es que te odio. Se manifiesta, por ejemplo, los combativos en este mundo que son los 8, 7 y 3 en el enneagrama, ¿sí? Son personas que tienen una combinación de ira con odio. Es decir, nomás por ejemplificar uno, sin entrar mucho detalle y los demás. Son personas que aprendieron como estrategia en la vida, dada la tristeza que tenían, que así no iban a llegar a ningún lado, entonces vieron el mundo como un lugar que les quitó cosas. Que el mundo es un lugar en el que o friegues o te friegan. Y que no hay que pedirle al mundo nada, hay que arrebatarlo. Entonces aprendieron eso como estrategia egoica, como coraza egoica. Y estas personas entonces empiezan a sanar cuando visitan de vuelta ese espacio de tristeza primordial. Desde el adulto que ahora son, y no conservando esa tristeza disfrazada por vergüenza desde el niño que fue. Entonces, visitándola desde el adulto que ahora es, te das cuenta que esa tristeza es sanadora. Reconoces esa tristeza, reconoces por qué fue. Reconoces y comprendes el asunto de tus padres. Y por qué hicieron lo que hicieron simplemente porque eran observadores del mundo distintos a los que tú eres, o a los que tú eres. Entonces, habiendo visitado esa tristeza primordial, inmediatamente pueden empezar a pasar a su nivel sano de miedo, ira y odio, pues, ¿no? Y conservarlos ya desde el adulto que son. Pero ya no es el miedo al mundo exterior, ya es el miedo a las propias fuerzas que uno tiene. Esto es tremendamente gratificante, porque entonces lo que te digo es que no hay que tenerle miedo a la tristeza. O sea, cuando un cliente de pronto llora, y aquí hago un paréntesis porque muchos colegas de nosotros creen que todo proceso de coaching debe hacer llorar a alguien, y si alguien llora es que está muy bueno el proceso de coaching. No, el asunto de llorar es visitar un espacio y de ahí la persona tiene que salir y reconstituirse de manera distinta para lograr un nivel de congruencia mayor al que estaba. Dicho de otra manera, es posible y factible que para pasar de un nivel de incongruencia a un nivel de congruencia mayor, sea necesario visitar el espacio de la tristeza. ¿Tú viste la película Intensamente? Sí. ¿Cuáles son las dos emocionalidades que se llevan la película? A pesar de que hay 5. Que viene de Paul Ekman, que él nombra 7 emocionalidades básicas. La película las reduce a 5. ¿Cuáles son las dos emocionalidades fundamentales de la película? Pues la personaje principal en emociones, pues es joy, ¿no? Alegría. Y la otra que yo he visto que la gente pone mucho es tristeza. Pues son las dos emocionalidades que al final se llevan la película, son las que andan siempre juntas.
Y la persona regresa a casa, la hija pródiga que se va de casa en la película, recuerdas esta escena, toma el camión y se va de casa. Y regresa a casa precisamente por la tristeza. Sí, de la nostalgia, ¿no? Que es una mezcla, la nostalgia es una mezcla de qué? De tristeza y alegría. O sea, cuando tú recuerdas el pasado con nostalgia, recuerdas con tristeza, pero con alegría y dices, híjole, qué padre fue esa época, me gustaría que regresara, pero ya veo que no puede regresar. Que los brasileños tienen una palabra que dicen que no tiene traducción, que es saudade. Bueno, pero eso es melancolía. A mí lo que me han platicado es que me dicen, no, no es melancolía. No tiene traducción, pero tiene ese dejo de tristeza profunda sin alegría. Teresa Salgueiro, la cantante de, ¿cómo se llama? De Madre Deus, Madre de Deus, es este fado, ¿no? Esta nostalgia melancólica, pues, ¿no? Pero es más tendiente a la tristeza, a la depresión, pues. Pero la nostalgia sí tiene ese dejo de alegría. Y en la película, la hija puede regresa a casa por la tristeza. Entonces no hay que tener miedo a la tristeza. Oye, pues está muy interesante, Alberto. Vamos a seguir platicando con el doctor Alberto Beuchot, coach de vida, organizacional, ejecutivo, pintor, padre, esposo y en sí un montón de egos diferentes al yo. Al ser. No, bueno, ese es un chiste local entre nosotros, así que no se preocupen. Gracias. Nos vemos en el siguiente.